Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo puedo estar hoy nuevamente con ustedes, predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a tocar un tema que se llama el bautismo. Y lo voy a iniciar como de costumbre con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Igualmente, hermanos, voy a entonar una alabanza que se llama el bautismo, acorde con el tema que hoy empezamos. Es de Akerles Ascanio, un cristiano ampliamente conocido en el país y en el exterior. El bautismo dice así: fui bautizado en el nombre de Jesús y fueron perdonados todos mis pecados. Cuando yo era un niño, solo mi cabeza me la habían mojado, cuando no sabía que era bueno y que era malo. Hoy me puedo dar cuenta cómo estaba engañado. El bautismo de niños, la Biblia no ha registrado. Esa es una mentira que se han inventado. El bautismo es para aquellos que reconocen que han pecado. El bautismo en el nombre de Jesús es el único que aparece en la Biblia. Es el nombre que se nos dio para el perdón. Y será salvo todo aquel que lo reciba. Y es tan poderoso que si hay enfermos, Él nos sirve también de medicina. Es el nombre sobre todo nombre. Ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra. Jesucristo es fuente de vida. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que yo estoy cantando no es imaginación. Tengo muchos testigos que lo han predicado. Pedro fue uno de ellos, que allá en Pentecostés, por el Espíritu Santo, predicó la palabra con poder y fue muy claro. Aquella multitud estaba confundida cuando oyeron hablar del Evangelio de Cristo. Ellos todos dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? En el nombre de Jesús, todos deben ser bautizados. El bautismo en el nombre de Jesús es el único que aparece en la Biblia. Es el nombre que se nos dio para el perdón. Será salvo todo aquel que lo reciba. Y es tan poderoso que si hay enfermos, Él nos sirve también de medicina. Es el nombre sobre todo nombre.
Ante él se doblará toda rodilla, de los que estén en los cielos y en la tierra. Jesucristo es fuente de vida. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Jesucristo es el autor de la vida y el consumador de la fe. Hermanos en Cristo Jesús y amigos, pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que en esta tarde me dé entendimiento y conocimiento para poder predicar el Evangelio, y que a ustedes también les abra el saber con el poder de su Espíritu Santo para predicar, para entender la palabra de Dios con su presencia espiritual. Y que las bendiciones de Dios estén aquí hoy con nosotros y sobre nosotros. Porque nosotros sabemos que su palabra se cumple. Y él en Mateo 18:20 nos dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso digamos siempre, hermanos y amigos, cuando estemos congregados, que estamos reunidos en el santo y poderoso nombre de Jesucristo, para que Él esté aquí en medio de nosotros. Amén. Como siempre, le pido el favor de tener la Biblia a su alcance, sobre todo los que no manejan Biblia, no conocen las Sagradas Escrituras, y los que las conocen también, para que comparen si las citas que estoy exponiendo en la prédica están acorde con lo que estoy diciendo. Así pueden verificar el contexto del mensaje, porque estas prédicas yo las hago con la Biblia en la mano y no con imaginaciones mías. Pues bien, en el tema del bautismo vamos a distinguir dos clases de bautismo. Un bautismo que es en agua y un bautismo que es en el Espíritu Santo, tal como está relatado en la Biblia. Pues bien, haciendo un poquito de historia, en el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos que existían, es decir, a través de ordenanzas dadas por Moisés al pueblo judío, era lo que se conocía como el lavatorio de manos. Todas esos mandamientos ya fueron abolidos con la muerte de Cristo en la cruz. Pero de todas maneras, es menester hacer un repaso rápido por la historia para que veamos de dónde más o menos viene la figura del bautismo. Entonces, ese lavatorio de manos era una especie de ceremonia de purificación ceremonial, perdón, la redundancia, que hacían los judíos antes de comer. Entonces se lavaban las manos, fundamentalmente para significar los sufrimientos de Cristo, de acuerdo con lo que ellos pensaban. En Lucas 11:39 se titula: Jesús acusa a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Y dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, a Jesús. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer las manos. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Aquí entendemos que las cosas viejas ya pasaron, porque ahora ya no es lavándonos las manos, sino que hay un bautismo en agua, y lo vamos a ver enseguida.
Esas cosas viejas de lavarse las manos y de todos esos mandamientos de la ley de Moisés contenidos en ordenanzas ya fueron abolidos por la muerte de Cristo en la cruz, como está en Efesios 2, del 4 al 22. Pues bien, entonces, pero ahora Dios nos exige a nosotros no solamente que nos lavemos la mano o nos bañemos el cuerpo, sino que todos seamos limpios de mente y corazón, es decir, limpios espiritualmente y por dentro. No que estemos bien vestidos, con ropas de buenas marcas y prendas muy caras para aparecer bonitos o agradables ante los demás y por dentro estamos llenos de maldad. Ahora Dios nos exige es que estemos limpios de mente y de corazón. Bendito el Señor. Ahora bien, ¿qué expresa más o menos el bautismo? Es una especie de unión, el bautismo es una especie de unión de alguien con alguien, con alguna persona, con algo. Es la unión de alguien con algo. Por parte de los israelitas, y se encuentra en la primera de Corintios 10, del 1 al 4, que dice: porque no quiero, hermanos, dice, amonestaciones contra la idolatría, pero esto va dirigido más que todo a una parte del rito ese de las estatuas de yeso, pero solamente estamos en el versículo 10 para que toquemos el tema que nos precisa hoy, que es el bautismo. Y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, los antepasados de Israel, estuvieron bajo la nube los 40 años que caminaron en el desierto. Y todos pasaron el mar Rojo, cuando Dios lo dividió. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué bebían de la roca espiritual que los seguía? Y la roca era Cristo. Así dice en la primera de Corintios 10, del 1 al 4. Entonces, esto fue en el desierto de Sinaí, antes de la llegada de Cristo. Entonces, ¿por qué se nos dice en la palabra que bebían de la roca espiritual que los seguía y que esa roca era Cristo? Porque ya nosotros le hemos hablado en algunas oportunidades de que como las cosas viejas pasaron, ya el verbo se había hecho carne y ahora ya no estaba el verbo que nadie veía sino el hombre que todos veían, pero era el mismo Dios con el verbo de Cristo, de Dios encima. Porque en la Biblia dice: he puesto en él mi espíritu. Bendito el Señor. Entonces, esa roca que seguían los israelitas antiguos era el mismo Dios, el mismo verbo, el mismo Cristo. Y ahora lo vamos a ver porque así está escrito, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces, todo eso de que Cristo era la nube y la roca de donde tomaban el agua los israelitas, nos muestran a nosotros que ya todas las cosas viejas pasaron y que todas fueron hechas nuevas, como está escrito en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y así se nos dice también en Juan, en el primer capítulo de Juan, el Evangelio, versículo 14, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como hijo unigénito del Padre. ¿Por qué se nos dice esto? Porque Jesucristo, como dije, está escrito en Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Ahora bien, el bautismo cristiano es la identificación con Cristo.
Por eso es que se dice que se hace para ligarse o unirse con alguien o con algo. Entonces, claro, cuando el cristiano se bautiza, el que cree, el que tiene fe en el nombre de Jesucristo, que es el que dice el coro o la alabanza, que en el nombre en que se doblará toda rodilla, el que se bautiza en ese nombre es porque cree en él, porque quiere unirse a Cristo. Entonces, ¿cómo empieza el bautismo? El bautismo empieza en agua por medio de Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Para qué? Para el arrepentimiento de los pecadores. Pero hay una cosa que sí es lo que resalta también en la alabanza. En la Biblia no está contemplado ni se habla por ninguna parte del bautismo de niños. Pero algunos asumen unas posturas diversas a la Biblia y a veces hasta tratan de ampararse en las mismas escrituras, como en el caso de la conversión de Lidia, que está en Hechos 16, 14 y 15, que dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, ese término familia, algunos dicen: no, pero si bautizó a toda la familia porque ahí había niños, viejos, adultos, jóvenes y todo. No, señor. Se habla de la familia y hay que entender que era a las personas adultas y a los que querían bautizarse, porque es que el bautismo no puede obligarse a nadie, ni llevarse a ciegas como se lleva a los niños de 3 meses, que ellos no saben ni para dónde van, ni quién los lleva, ni qué están haciendo con ellos. Entonces, el término utilizado, familia, tiene que entenderse que era para los hombres y mujeres adultos, pues en ninguna parte se habla de que son niños recién nacidos. Ahora, la otra es cuando el terremoto que liberó a Pablo y a Silas de la cárcel, y el carcelero sintió temor porque pensaba que los que estaban presos se le habían escapado o habían huido. Él clamó a gran voz. Pablo, cuando lo vio desesperado, Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, porque como que quería matarse por miedo a los jefes de la guardia romana. Y les dijo Pablo a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, nadie se ha escapado, nadie ha huido. Entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas porque los encontró ahí. A él no lo iban a condenar ni a juzgar porque ellos se le hubieran volado. Y sacándolos, les dijo el carcelero: señores, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 16, 26 al 31. Fíjense ustedes que aquí le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le predicaron la palabra. Pero ahí no dice que bautizaron a niños. Ni siquiera el carcelero fue bautizado ni por Pablo ni por Silas. Y la otra parte bíblica que ellos estiman que justifica el bautismo de niños es la que finalmente se trata del momento de Estefanas, que está en la primera de Corintios 1, 16 y 17, donde Pablo dice:
Y también bauticé a la familia de Estefanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Volvemos a lo mismo. Si está bautizando a la familia de Estefanas, eran los que estaban ahí o los que vivían con él, pero tenían que ser adultos, hombres y mujeres, y que ellos hubiesen solicitado ser bautizados, porque como les digo, en el medio cristiano, nadie obliga a nadie a que se bautice. Y Pablo les dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces así lo acabamos de leer. Se utiliza el término familia, pero no se menciona que estén bautizando niños. Lo que pasa es que quienes quieren tergiversar la palabra se agarran de alguna imaginación de ellos sin soporte bíblico para hacer lo que ellos creen que debe hacerse. Pero esto no puede ser así, porque es que la misma razón indica, hermanos, que usted coge un niño de 2 meses. Si el bautismo en agua es para arrepentimiento, que era el bautismo de Juan, y usted coge un niño de 2 o 3 meses y lo pone y lo lleva allá, ese niño no ha pecado. Ni siquiera sabe decir pecado. Ni siquiera conoce lo que es pecado. ¿De qué se va a tener que arrepentir? Y el bautismo en agua es para el arrepentimiento de pecado. Están llevando allá a una criatura inocente, a un ángel que todavía no conoce el mundo. Y le están poniendo una marca, que ahora vamos a hablar de eso. Una marca en la cabeza. Eso no es bautismo. Por eso es que la alabanza esta que me gusta mucho dice que el único nombre que es dado para la salvación y el bautismo es el nombre de Jesucristo. Y ahora vamos a ver por qué. Eso tiene su razón bíblica. Es que la diferencia con nosotros los cristianos es que nosotros todo lo que decimos tiene fundamento bíblico, no en el catecismo del cura Tete, ni en la religión de Miguel Faría, no, nada de eso. Cuando nosotros nos basamos en la Biblia, precisamente nos diferenciamos de otros que utilizan su imaginación o las obras escritas por otras personas que nada tienen que ver con la Biblia. Entonces se sobreentiende, hermano, que el bautismo en agua es para el pecador que se arrepiente y quiere ser bautizado y se bautiza, pero ya no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa fue la comisión que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dio a los apóstoles. Es de hacer criaturas, discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como ya hemos dicho otras veces, el Padre no es nombre, el Hijo no es nombre y el Espíritu Santo tampoco. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es? El que Pedro nos dice cuando está lleno del Espíritu Santo, como lo vamos a ver a continuación. Pero voy a ponerles un ejemplo. Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la religión católica. Pero yo en ese momento ni sabía, ¿no? Es decir, yo, ¿cuántos meses tenía? Creo que 6, no sé. Pero ni siquiera me enteré de que conmigo habían hecho eso. Sin embargo, yo crecí en esa religión y hacía todo lo que decían ahí. Pero yo me vine a enterar que era bautizado allá en esa religión cuando en el colegio le pedían a uno la partida de bautismo, porque antes el que no presentara la partida de bautismo para matricularse pasaba trabajo. Pasaba trabajo. Por eso fue que los cristianos tuvieron que hacer sus propias escuelas. Porque obligaban a todo el mundo a tener que bautizarse allá, porque ese era un requisito para poderse matricular.
No, pero conmigo perdieron el tiempo. ¿Por qué? Porque siendo adulto yo me volví a bautizar. Cuando conocí la palabra de Dios, entendí lo que era el pecado y supe que era un pecador y que necesitaba arrepentirme. Yo mismo busqué la oportunidad para hacerme bautizar en el nombre de Jesucristo. Cuando yo entendí, cuando yo creí, leyendo, no que otro me dijo, ni otro me predicó, no. Leyendo yo la Biblia, entendí por la misericordia que Dios tuvo conmigo. Me dio a conocer su palabra. Y cuando yo entendí de una vez, me separé de la religión que yo tenía, dejé de adorar estatuas y todo eso, de usar escapulario, medallitas, estampitas, rosario, todas esas cosas las dejé, todas, de inmediato. ¿Y qué hice? Estaba yo en Ciénaga Magdalena y me fui a buscar iglesia por iglesia, congregación por congregación. Y estuve en la cuadrangular, en la hexagonal, en la octagonal, la mormona, en el salón de los testigos del reino, hasta que llegué a una, y no voy a decir el nombre porque de pronto creen que es propaganda. Además porque yo no estoy sujeto a las reglas de esa iglesia, ni hablo a nombre de ella. Yo lo he dicho aquí, yo hablo a nombre personal y respondo por lo que diga. Entonces, cuando entré, vi un letrero allá en el atril que decía: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Juan 5:20. Cuando yo leí eso, dije, aquí es, esto es una señal. Esto es una señal, aquí es. Y entonces asistí como 2 veces, le pregunté al pastor, bueno, dígame una cosa, ¿en qué nombre bautizan aquí? Y me dijo, Armando, aquí bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y yo, bueno, yo me quiero bautizar en ese nombre, pero le voy a pedir un favor, el día que me vaya a bautizar, usted tiene que hablar bien duro porque yo tengo que escucharlo allá abajo, que sobre mí usted invoque en mi frente el nombre de Jesucristo, porque si yo no lo escucho, me levanto corriendo de la pila del bautismo esa, de la alberca de la piscina. Yo, no, Armando, no hay problema, nosotros bautizamos aquí, y efectivamente fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Yo lo oí. Yo lo oí. Cuando dijo Armando Antonio Vaca Mena, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Entonces, ya es un acto consciente, voluntario, que tú lo pides, que tú sabes que eres pecador, que tienes que arrepentirte, que tienes que bautizarte y en qué nombre te tienes que bautizar. Pero cuando tienes 2 o 3 meses de nacido, ¿qué vas a saber? Si hay muchos adultos que llegan a 80 y 90 y 100 años y se mueren y ni siquiera se bautizan, porque no saben. Bueno, hace unos días la religión católica anunció que iba a suspender la presencia de los padrinos o la figura de los padrinos en los tales bautismos que ellos practican en nombre de la Trinidad. Pero yo, sin alargarme mucho, les quiero decir que eso en la Biblia no está. Eso es una figura que, como siempre, ellos inventan, se imaginan y la imponen, como el celibato y todo lo demás, para que la gente se vea obligada a hacerlo. Ahora se dan cuenta que eso no sirve para nada y entonces dice, bueno, vamos a suspenderla provisionalmente cuando, como ejemplo, algo similar como cuando se suspende la expedición de un decreto porque puede ser lesiva para la ciudadanía o porque no va a tener ningún efecto. Y en efecto, eso es lo que ellos dicen. Que la propuesta la hizo el obispo italiano Giacomo Cirulli y será promulgada el próximo 20 de marzo y entrará en vigor el 9 de abril. ¿Por qué? Porque
ya la figura prácticamente entró en desuso y los padrinos no aparecen ni por ahí. Más o menos esa es la razón. Antes, cuando el judío se iba a bautizar, tenía que dar frutos de arrepentimiento y confesar sus pecados. Y acudían allá al Jordán a bautizarse. Pero Juan el Bautista los conocía y cuando los veía venir les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así está en Marcos 3, versículos 6 y 7. Y los bautizados exhortaban en aquel que vendría detrás de Juan el Bautista, es decir, en Cristo Jesús, de quien el mismo Juan el Bautista dio testimonio. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19, 4 y 5. Ahora, Jesús fue bautizado por Juan, no para confesión de sus pecados. Sabemos que el bautismo de Juan es para arrepentimiento, confesión de pecados y bautismo, ok. Pero Jesús no fue bautizado por Juan para que confesara sus pecados, porque lo que entendemos y tenemos conocimiento de esto es que Jesús fue puro, fue limpio. A eso vino al mundo, a mostrar que sí se podía vencer a la ley del pecado y de la muerte. Entonces, lo hizo como un simbolismo para unirse en gracia con el pueblo residual judío que se había bautizado, que se había arrepentido, y para cumplir con toda justicia, como está escrito en Mateo 3:15. En el bautismo, Jesús, estando en su condición de hombre, ahora recordemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, el verbo hecho carne. Estando en su condición de hombre, fue ungido por el Espíritu Santo para que cumpliese con su ministerio. Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora, esa modalidad del bautismo en agua cambió. ¿Por qué? Porque todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Vino entonces el bautismo en el Espíritu Santo. Empecemos otra vez. En Mateo 28, 16 al 20 se nos dice la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó, ya resucitado Cristo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Hechos 1 al 11 se nos dice la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, este es Pablo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no pocos días. Ya vendría el día, ya venía el día de Pentecostés. Entonces hay un subtítulo que se llama la Ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya no somos testigos de Jehová como eran los israelitas y que está en Isaías 43:10, sino ahora somos testigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces estas palabras son las que nos dan a nosotros la firmeza. Claro que también está reafirmada en otras escrituras de la segunda venida de Jesucristo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como subió, descenderá. Bendito el Señor. Pero esa comisión que leímos ahora que Jesucristo le hizo a los apóstoles, y de hacer discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reitero que como sabemos que el Padre no es nombre, ni el Hijo es nombre, ni el Espíritu Santo es nombre, teníamos que saber cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso les digo: esperen que llegue a ustedes el Espíritu Santo, y cuando tengas poder, me seréis testigos. ¿Y qué pasó? Que el día de Pentecostés, Pedro es el que quien nos revela lo que significa el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Porque ese día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y todos los que estaban ahí se maravillaban, viendo que ellos eran ignorantes pecadores y sobre ellos había caído una fuerza, un poder que los ponía a hablar y a interpretar lenguas que ellos no conocían. Entonces toda esa gente estaba maravillada. Y Pedro en ese momento les estaba diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los que estaban reunidos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones apóstoles, viendo todo lo que pasaba, que hablaban en lengua, le dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí está la revelación. Pedro les dijo, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la revelación. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya ese bautismo en el nombre de Jesucristo, que nos trae el Espíritu Santo a nosotros, reemplazaba el bautismo en agua. Entonces Pedro nos está revelando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dense en cuenta que lo que dice Pedro, hay unas condiciones, es unos requisitos previos, porque primero le dice arrepentidos.
Y después le dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es otra revelación, porque Dios a través de Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos está diciendo que el Espíritu Santo de Dios es un don, no una persona. Por eso es que hablan de 3. Y tal vez de pronto algunos haya que hablen de 4, de 2, yo no sé. Pero yo sí sé que en la Biblia lo que dice es que Dios es uno solo. Entonces, miren esto. ¿Por qué es un don? Porque si ustedes miran, creo que es 2 Corintios 12, algo así, en donde se habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Que la persona cuando recibe el Espíritu Santo, de acuerdo a como Dios quiera y en la cantidad que quiera y cuando quiera, le dé a cada uno de nosotros, lo pone a hablar en lenguas diferentes a las que nunca habló. Lo pone a interpretar lenguas, le da el don de enseñanza, le da el don de imposición de manos para que tengan sanidad para otros, los enfermos. Le da el don de profecía. Sí, son dones, no son personas. El Espíritu Santo no es como nos lo quieren a nosotros mostrar, de que es una persona de la Trinidad. ¿Cuál Trinidad? Si Dios es uno solo y uno solo su nombre. Bendito el Señor. Entonces ahí es donde nosotros nos diferenciamos de las enseñanzas tradicionales, porque las nuestras se basan en lo que está escrito y no en la religión de Miguel Faría, ni en el catecismo de Gaspar Astete. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como fuente la palabra de Dios, no la del hombre. Entonces, todo esto, hermanos, nos va enseñando a nosotros que esto es una revelación tremenda la que nos hace Pedro. Porque además de enseñarnos que el Espíritu Santo es un don, también nos revela el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que quienes creemos, a quien Dios nos da entendimiento y nos da conocimiento, corremos enseguida a buscar una congregación. Yo no estoy sujeto a congregación alguna, se los digo y se los he dicho. Yo no estoy sujeto a congregación alguna, ni hablo en nombre de ninguna congregación. Yo respondo por lo que digo aquí, porque como hacía un comentario esta mañana con un cristiano también, yo sé que hay diferencias. Hay personas que entienden la palabra porque alguien se las predicó siendo niños y que ellos crecieron en la palabra, o se las predicó siendo jóvenes y crecieron en la palabra, o se las predicaron siendo adultos y crecieron en la palabra. Pero yo, Armando Antonio Vaca Mena, ni crecí, ni me criaron, ni joven, ni adulto, ni nadie me predicó el Evangelio. Sí tenía la inquietud, y leyendo la Biblia, Dios se me manifestó. ¿Por qué? Porque es que Dios se manifiesta en lo más vil y menospreciado del mundo. Y ese era yo. Necesitaba de Él. ¿Para qué? Para ponerme a predicar su palabra. Y que las personas que me conocieron vean los milagros que Dios es capaz de hacer en ti y en mí. Bendito sea el Señor. Él lo dijo, yo no vine a buscar sanos, yo vine a buscar enfermos. Pues bien, hermanos, entonces, ¿cuáles son las diferencias? Ahora veremos. Cuando a ti te bautizan en el nombre de Jesucristo, te ponen un sello en la frente, aquí. Y ese sello es espiritual, porque el que te están poniendo ahí es el nombre de Dios. Y las personas no lo ven. Nosotros no lo vemos, porque somos carnales y no tenemos visión espiritual. Pero el SATA
sí lo ve. El diablo sí lo ve. Y sabe que tú eres de Cristo porque estás sellado con su nombre. Eres de su propiedad. Eres propiedad de Cristo cuando te pone su nombre aquí. Yo me hice bautizar a la edad de 33 años. A mí me habían bautizado, como acabo de decir, pero yo entendí que no estaba bautizado, sino que me habían remojado la cabeza. Y con la palabra de Dios fui y busqué donde me bautizaran en el nombre de Jesucristo y me puse el sello aquí. Y llevo el nombre de Jesucristo en la frente, así los demás no lo crean ni lo vean. Pero ese nombre me protege de Satanás. Pero cuando no te ponen ningún nombre aquí y te remojan la cabeza, no te ponen un sello, te ponen una marca, que es muy diferente. Y esa marca te la pueden poner 2 veces, tanto en el bautismo como cuando te casas, en la frente y en la mano. En cambio, la marca espiritual del sello de Dios en la frente con su nombre es una sola vez. Hay que estar alerta, hermano. Hay mucha diferencia entre las cosas espirituales y las cosas carnales y materiales. Y nosotros todos queremos descifrarlo con las albóndigas de la carne. No, no. Hay que tener visión espiritual para entender y ver que las cosas de Dios son diferentes a las del mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada. Que lo que tú creas eso es, no. Es lo que Dios quiso e hizo. Y para eso hay que conocer la voluntad de Dios. Entonces, ya distinguimos entonces que cuando tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, te pones un sello en la frente. Y cuando te bautizan sin ponerte el nombre de Jesucristo, sea donde sea, te están poniendo en una marca. ¿Cuál es esa marca? Yo me voy a aventurar a adelantarme un poco. En Apocalipsis 13, 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y el número de la bestia es 666. Entonces, mucha gente dice, ese es el anticristo. El anticristo viene con el 666 en la cabeza, no que lo va a traer en la nuca, no que en la espalda marcado. ¿Vieron? Esas son las formas de ver las escrituras e interpretarlas con las albóndigas de la carne, es decir, con estos ojos. Hay que tener ojos espirituales para distinguir qué significa eso. Dice, el que tenga entendimiento, no es cualquiera. Dios tiene que darle entendimiento. Cuente el número, porque es un número de hombre. Y el número es 666. Entonces tú que estás interesado, que Dios te ha dado entendimiento, dice, bueno, ¿cuáles son las formas de contar el número para que a mí me dé 666? Y cuando me dé el 666, yo sé quién es la bestia. ¿Dónde está la bestia? No que es el anticristo, hombre, pero si en la primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice que el anticristo ya está aquí. Y voy a tratar de decirlo rápidamente, ya el anticristo está aquí. ¿Por qué? Porque Juan en su primera epístola nos lo dice. Juan, la primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6 dice, el espíritu de Dios y el espíritu de error. Voy a ver si me acuerdo de memoria de los 6 versículos. El espíritu de Dios y el espíritu de error. Amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Oigan bien, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios y el espíritu de error. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, si allá en Apocalipsis 13:18 me hablan de la bestia, yo voy a decir que es el espíritu del anticristo, pero si ya Juan allá atrás me dijo que el espíritu del anticristo ya está aquí y ya se manifestó. ¿Por qué? Porque niega que Jesucristo vino en carne. Y si usted coge también la primera de Juan, no es sino voltear la página de la Biblia, y en el capítulo 5, versículo 6, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Si te lo reitera. Y el que niegue que Jesucristo vino en carne y sangre, ese es el espíritu del anticristo. Y ya hay muchos, hace siglos, enseñando que Cristo vino en el espíritu. Como un rayo de luz pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, asegurando que María quedó virgen después del parto, que Cristo no le abrió la matriz. Pero ¿cómo así si vino mediante agua y sangre? Tuvo que haberlo hecho. No, pero es que, bueno, todas las historias habidas y por haber para esconder el espíritu del anticristo, que lo tienen. Bendito el Señor. Dios quiera. Es decir, yo quiero enseñar, porque yo escribí un libro que publiqué en Bogotá de 492 páginas, que se llama La Bestia del Anticristo 666. Ahí lo tengo. Y ya se me agotó. Pero bueno, hay algunas razones que no son del caso mencionar, por los cuales no he sacado la segunda edición, ni he podido publicar la primera del otro que ya tengo terminado, que es también más o menos del mismo volumen, que se llama Pederastia Santa, Crimen sin Castigo. Y en ese libro, La Bestia, el Anticristo 666, muestro 4 formas, y hay más, pero yo muestro 4 formas de cómo contar el número. Cómo contar el número, el valor que hay que darle a cada letra y el resultado de la suma de los números por letra te da 666. Pero esa es una forma, digamos, aritmética de hacerlo, pero el espíritu es diferente, porque aquí, con lo que te acabo de decir, en la primera de Juan nos está diciendo que esto es espiritual. Todo espíritu que no confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, o que no, que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Si no lo confiesa, no es de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu es el verbo en el hombre, es la semejanza que tenemos con Dios, lo que no se ve, pero eso somos nosotros, espíritu. El resto es para que nos podamos ver, la carne. Sí, tengo que explicarme mucho mejor, pero el tiempo es una de las limitaciones que existen en estos medios. No sería como una charla amistosa, privada, con los amigos, con los hermanos, explicándoles lo que Dios me ha dado a conocer. Pero en todo caso llegará la oportunidad en que les mostraré en un tablero cómo se cuenta el número. Y entonces en la primera yo sé que me van a decir, Armando, pero es que eso es casualidad.
Y en la segunda, bueno, sigue siendo casualidad, pero ya en la tercera no, ni en la cuarta menos, porque la casualidad 4 veces es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, en este mundo no hay casualidad, todo ocurre por algo. Bendito sea el Señor, hermanos. Pero entonces, o sea, lo que nosotros tenemos que entender en la Biblia es que hay que buscar y encontrar y tener y pedirle a Dios que nos las dé la forma de interpretar la palabra de Dios en el Espíritu, no en la carne. No en la carne. Porque si miramos la Biblia con los ojos de la carne, es muy difícil que vayamos a comprender mucho fondo de lo que verdaderamente está escrito. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Los amo a todos en el amor de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo, nuevamente estaré con cada uno de vosotros predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna en los temas que Dios me dé durante toda la semana. Bendito el Señor.